Buenos días, mi nombre es Mariano Lasco Baltazar y vamos a hablar sobre lo que es el estrés laboral, en qué consiste, cuáles son sus reacciones en el cuerpo humano, qué las produce, cuáles son sus fases, cómo se relaciona con el proceso administrativo de una empresa, institución u organización y por qué es importante controlar entonces el estrés laboral en nuestros equipos de trabajo. Bueno, aquí les preparé una presentación y esta norma es la 035 que nos habla del estrés laboral y cómo prevenirlo. Es de la Secretaría del Trabajo de Seguridad Pública. Esta fue publicada el 23 de octubre del 2018. ¿Y de qué nos habla? Pues de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. México es estresante, pues claro, en varios aspectos, en materia económica, social, de seguridad, todo nos afecta, pero el estrés laboral nos vuelve menos productivos y erráticos en nuestros procesos laborales en general. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, México ocupa el primer lugar en estrés laboral con un 75%, le continúa China con el 73% y Estados Unidos con el 59%. Les vamos a hablar un poquito del estrés laboral, en qué consiste. Bueno, aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño y vigilancia y de estrés grave y de adaptación derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Comprende las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador, la falta de control sobre el trabajo, posibilidad de influir en la organización y desarrollo del trabajo cuando el proceso lo permite, las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos que incluyan turnos nocturnos y turnos nocturnos en periodos de recuperación y descanso, y interferencia en la relación trabajo-familia y el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. Estos son los factores de riesgo psicosocial. Bueno, esta norma entorno organizacional favorable, ¿qué es lo que nos ayuda? Pues, aquel es el que promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo, la participación proactiva y comunicación entre trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas de trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Este es un entorno favorable para los trabajadores. En toda empresa tienen que tener un modo de queja por si tienen algo que les ocasiona estrés, disgusto en el trabajo o alguien que los esté molestando. En este caso, pueden existir en las empresas buzones de sugerencia donde ellos puedan describir su queja. Puede ser opcional cómo lo hagan y a quién va dirigido. Puede ser directamente a dirección a recursos humanos, pero los trabajadores para esta norma tienen que tener ubicadas los lugares o dónde ir para dar sus quejas de cómo se encuentran laboralmente hablando. También se sugiere en las empresas que tengan un tríptico donde ellos puedan
difundir toda esta situación de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo. ¿Cuáles son los objetivos? Pues prevenir los factores de riesgo psicosocial, promover un entorno organizacional favorable en las áreas de trabajo. Esta norma aplica en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Centros de trabajo donde laboran hasta más de 50 trabajadores. Obligaciones del patrón, pues es difundir una política de prevención de riesgo psicosocial. Factores de riesgo psicosocial es el ritmo de trabajo desequilibrado, la monotonía, la carga de trabajo, las responsabilidades externas y la violencia laboral. Todo eso nos provoca estrés laboral. Por eso somos el número 1 como México con el 75% de estrés laboral. Debe de haber medidas para prevenir los riesgos psicosociales, como es fomentar liderazgo sano, mecanismos de participación, comunicación y trabajo en equipo, promoviendo actividades de profesionalización y ascenso, estimular al autocuidado y la seguridad, cero tolerancia a cualquier forma de acoso, trabajar en una buena comunicación con los trabajadores, técnicas de relajación, evaluaciones que son cuestionarios para ver cómo se encuentra el trabajador y practicar exámenes médicos a los trabajadores expuestos a violencia laboral. Este mismo tríptico nos desglosa la política de prevención de riesgos psicosociales, que es la que viene especificada en la norma 035, tal cual. Y los factores que se analizan y evalúan son las condiciones de trabajo, las cargas de trabajo, el control sobre el trabajo, jornadas que exceden lo establecido en la ley, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo negativo y relaciones negativas y violencia laboral. En esta norma, a los trabajadores se les puede hacer un cuestionario de identificación para los riesgos psicosociales y los centros de trabajo. Para esta evaluación debe de haber un instructor el cual les vaya diciendo dónde colocar su nombre, qué área, qué puesto, la firma del trabajador, el turno, y en consecuencia son preguntas muy específicas de su centro de trabajo. Por ejemplo, vemos la número 1 que dice: mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico. ¿Cuáles podrían ser las posibles respuestas? Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Aquí el trabajador, poniendo un ejemplo, pone que algunas veces. Entonces, así sucesivamente. El instructor es el que debe de aplicar y ver cada pregunta con el trabajador para que el trabajador a su vez pueda contestar y no tenga dudas de cómo contestar. Obviamente, estas encuestas que se le realizan a los trabajadores o este cuestionario es para saber cómo se encuentran en su estrés laboral. En una ocasión en donde existe un curso relacionado a esta norma, indican un ejemplo, que había una persona, vamos a poner el nombre de Juan, que estaba haciendo mantenimiento en el techo, estaba arreglando una lámpara, traía su cinturón con toda su herramienta, y en ese momento llega su jefe y le grita en tono alto que qué estaba haciendo allá arriba, que porque no estaba solucionando un problema que había en la empresa en cuanto a mantenimiento. Entonces Juan se baja y con su desarmador se lo entierra directamente en el estómago. Entonces son actos que pueden ocasionar el estrés laboral, conductas irresponsables que pueden afectar a otra persona, en este caso al jefe, y posteriormente, ya llegando a una conclusión con este trabajador, pues se le manda al psicólogo, y su respuesta fue de que como él estaba estresado en el trabajo, aparte había tenido problemas familiares, pues él solamente vio con quién se desquitaba, y el primero fue el jefe. Entonces, para evitar este tipo de actos que pueden llegar a ocasionar gracias al estrés laboral, ¿qué es lo que podemos hacer?
hay técnicas de desestrés en donde, por ejemplo, doctores certificados donde nos dicen cómo canalizar este estrés. ¿Qué pueden hacer? Pues hay links donde nosotros podemos ver técnicas de desestrés, que son técnicas de relajación, técnicas de respiración, donde nosotros podemos canalizar todo nuestro estrés. Y esto sería todo. Gracias.